Muy buenas noches, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, un programa estrictamente literario el de esta noche, con muy buenos autores. Está Ana María Yuga con nosotros, con su nuevo libro Hija, una novela sobre la relación entre una madre y una hija, que supongo que va a dar mucho para hablar. Está Miguel Rep, el autor de nuestros maravillosos murales, en este caso del Quijote, y nos va a hablar también de los murales los dibujos que está preparando para una edición de la Divina Comedia, nada menos. Y empezamos con otro importante autor argentino que acaba de sacar un nuevo libro de relatos, cuentos largos, relatos, bastante tremendos, ¿eh? Ahí lo presentamos. Guillermo Sacomano nació en Buenos Aires en 1948. Es autor, entre otros títulos, de La lengua del malón, El oficinista, Cámara Gesell y Terrible accidente del alma. Cuando temblamos es su último título publicado. Bueno, acá lo tengo, Cuando temblamos. Y temblamos, temblamos en serio. Hay cuentos acá que hacen temblar bastante, digo. Esa es la intención. Esa es la intención. Varias cosas quiero decir. Sacomano estuvo el año pasado acá con Fernanda García Lao cuando sacaron, ¿cómo se llamaba? Amor Invertido. Amor Invertido. Y ahora vuelve, en este libro, pienso yo, a la línea de sus dos libros anteriores, Cámara Gesell y Terrible accidente. Y Terrible accidente del alma. Un poco retoma un diálogo con... Nunca me fui de ese... No, bueno, Amor escritura. Invertido fue como una vacación que te tomaste en el medio. Fue un paréntesis de amor, digamos, como una tanda... Una tanda amorosa y más simpática, digamos. Sí. Yo me acuerdo de algunas cosas, ¿no?, que te querría decir. Vos dijiste acá con Cámara Gesell que era el descenso a los infiernos o algo por el estilo. En ese momento, que lo hablamos mucho en el programa... Guillermo vivía en Villa Gesell, ahora no vivís más en Villa Gesell. Sigo Vas alternando. alternando. Estoy promedio 20 días allá y 10 acá, digamos. Ese es el promedio en el mes, un salpicado. Más de lo que yo creía, ¿no? Yo pensé que te habías instalado acá. No. Persisto y me considero de Gesell. Amo también Buenos Aires, tengo una relación de amor-odio con Buenos Aires, pero siento que ya son casi 30 años que llevo en la costa, en Gesell, y he echado una raíz. Un amigo me decía que uno es de un lugar cuando ya tiene amigos en el cementerio, que es una metáfora, una imagen penosa, pero es cierta, ¿no? Es decir, ya pertenezco ahí. Todos de ahí. Además, con Cámara Gesell, primero me odiaron, me insultaron, me putearon, me amenazaron, etc. Y 3 años después me nombraron algo así como ciudadano ilustre, persona destacada de la cultura, ¿no? Con un acto con el intendente, Fuerzas Vivas. Bueno, lo bien que hacen. Y bueno, ahora el libro sale en Estados Unidos, ya salió en Francia, salió muy bien en Francia, anduvo bastante bien de crítica, y ahora sale a través de la editorial Open Letter, que es una editorial de la Universidad de Rochester que publica también a Saer, a Marguerite Duras, a Jacob Lund, creo que también está Rodrigo. Rodrigo Fresán. Sí, la están traduciendo a Fernanda. Una hermosa editorial, una editorial chica, pero que tiene mucha llegada. Bueno, porque Cámara Gesell no es un libro localista, transcurre en Gesell, pero se puede entender. Donde pasa puede ocurrir en cualquier parte. No es cierto, claro que sí. Y no sé si este no tiene también algo de ese grado de universalidad. Bueno, no, cuando temblamos, ¿qué une estos cuentos? Transcurren todos en la Patagonia, ¿no es cierto? Une estos cuentos que todos los personajes están en tránsito, todos están en fuga, como huyendo de sí mismos, como si uno pudiera huir de sí mismo, pero termina alcanzado por su propio patos. Y los une también, yo no soy un feligrés, ojo con lo que voy a decir, es la ausencia de Dios, una pregunta que se hace Dostoyevsky en Los hermanos Karamazov. Si Dios ha muerto, ¿está todo permitido? Entonces, esto y la relación que ha tenido Kierkegaard con el trabajo que ha hecho con la desesperación, estos personajes están al borde, están en la desesperación. Es absoluto. Y por otro lado, esta situación de tránsito, de vida, de fuga, es como un imposible que no consiguen concretar. Se encuentre la abuela con el chico
escapando en época de la dictadura con Ese es con el primer nieto. cuento. ¿Cómo es que se llama? A mi abuela se la llevó el viento. A mi abuela se la llevó el viento. Así empieza el libro. Excelente cuento. Y Sí. bueno, y termina con un cuento que transcurre en el penal de Tierra del Fuego, en el legendario y tristemente famoso penal del fin del mundo, ¿no? Con el petiso orejudo. Y por otro lado, también estos cuentos fueron escritos en tránsito, fueron escritos en viaje. Es decir, yo hace tiempo que escribo a mano, tengo como formateados los libretones, sé que un libretón me va a dar 25 carillas después en la computadora, 25 páginas, y me acostumbré a escribir a mano, porque el escribir a mano tiene algo del silencio y la meditación de la poesía, ¿no? Es volver a la escritura a mano. La velocidad es otra. No es la velocidad que te impone la computadora, donde tachás y seguís, tachás y seguís. Eso para las notas periodísticas está fenómeno y es una comodidad estupenda. Pero por otro lado también este libro tiene que ver con algo que contaba Jacques Derrida, el filósofo, en una conferencia, en un artículo que se titula ¿Por qué no temblar? Y dice que todos llevamos el temblor adentro. Él cuenta que cuando era chico en Argelia escuchaba el sonido de los motores y era un bombardeo. Y después cuando lo operaron y cuando estuvo internado y estaba con quimio, su temor era no volver a escribir, no poder sostener una lapicera. Y esto también a mí me pasó en algún momento, en alguna internación, que pedí mi cuaderno, yo llevo diario, y quería escribir y no podía o no reconocía mi letra. Es decir, todos tenemos algún temblor interno del cual no se puede escapar y al cual conviene mirar de frente, ¿no? Eso te pasó cuando escribías Terrible Accidente del Alma, pues está contado en el texto. Eso me pasó. Que tuviste una meningitis, sí, ¿me acuerdo? Sí. Viniste acá, lo contaste. Sí, después tuve casi una ACV y también lo superé, es decir, me considero como Highlander. Vengo resistiendo bastante. Sí. Una racha, a veces tocan, ¿no? Yo no soy tampoco pesimista ni me voy a poner en masoca por esto. Pero la literatura creo que no nos cura, pero al menos reduce y ayuda a ser más llevaderos estos que los judíos llaman sures, las sures, el angst. Este libro cuenta, todas las historias están así, ya te digo, como personajes que huyen pero están a la deriva, ¿no? Y el paisaje de la Patagonia siempre me pareció no es mi primer libro de la Patagonia, antes estuvo un maestro y también escribí cuentos sobre la Patagonia y escribí crónicas y viajé por la Patagonia. Sin duda, la conoces Y bien. con Adrián Jiménez Hatton lo acompañé en uno de sus viajes haciendo el recorrido de Chatwin, viendo qué era verdad y qué era mentira en la crónica de Chatwin en Patagonia, que está muy bien escrita, pero es toda mentira, como por algo lo ha puteado Bayer, ¿no? ¿Ah, sí? Mintió todo, sí. Ajá. Bayer tiene un artículo y además se lo encontró, en algún momento coincidió en Londres con Héctor Olivera y le hizo una parada de carro y no me acuerdo qué le exigió, que por supuesto Chatwin no cumplió. Vos dijiste acá cuando salió Terrible Accidente del Alma, tu novela anterior, sacando esta de Amor Invertido, dejamos aparte porque es otra cosa, pero dijiste que no tenías retorno. No tengo retorno. Y después, ¿cómo se escribe? ¿Qué se escribe? Y acá apareces con otro Bueno, libro. porque después de Terrible Accidente, de Cámara Gesell y Terrible Accidente, quedé como frito, ¿no? Digo, ¿cómo se sale? Y volví a escribir cuentos. Y cuando me quise dar ya tenía 30 cuentos y después algunos 50. honestos. Y algunos honestos. Sí. Lo que pasa acá hay es que, 7, 8, ¿cuántos son? Sí, 6 por ahí. no sé, 6, 7, no, Sí. no son demasiados. Pero estos son los que tienen... Son cuentos largos. Sí, y traté de buscar una coherencia temática, como que hubiera una atmósfera en común. Y la atmósfera, ya digo, En este es sentido, bastante te digo, tremenda. Lao me dio una mano en la selección, que no es fácil un libro de cuentos, ¿no? Porque un libro de cuentos lo tenés que componer como se compone un disco. Yo la vez pasada lo veía a Lisandro Aristimuño, el músico, en un programa con Lalo Mir, donde él contaba que compone un disco como lo hace tal vez Brian Eno, que es ir viendo los sonidos, si hay un viento, seguirlo. Claro, darle una coherencia. Y esto es más de la poesía que de la narrativa, creo. Una vez que enganchaste un tono, una voz. Vos me dijiste que
que estabas leyendo fundamentalmente filosofía y poesía. ¿Seguís Ajá. así? Sigo así, solo que como estoy dando un taller de lectura, agudicé mi fanatismo kafkiano y estoy desde el año pasado leyendo casi enteramente Kafka y la bibliografía sobre Kafka y los diarios. Vengo con los diarios desde el año pasado, que exigen una atención minuciosa, ¿no? Kafka es una de mis pasiones, debilidades y tal vez hay algo del orden del fervor en Kafka. Es un clásico para todos los escritores. ¿Y estás dando talleres de nuevo? Estoy dando talleres de lectura en No una de librería escritura. porteña, en la librería Menéndez. No, de escritura no, yo quería dar talleres de lectura. Vos tus alumnos de los talleres de escritura te quieren mucho y hablan mucho de vos y han salido muy buenos escritores. Están de tus todos talleres. publicando. Sí, sí, y algunos muy, muy conocidos. La última ha sido, creo que Debbie Mundani, no sé si pasó por acá, No. que tiene ya 2 novelas, Laura bueno, Galarza, pero hay muchas Ángela muy Pradelli, Sí. Piñeiro, Claudia Piñeiro. Laura Meradi, es decir, y hay más si se me pianta alguno. Sí. Pero bueno, ya están publicando. Ya Ahora, hoy no querés hacer talleres de escritura. no, lo haría, pero creo que es otro tiempo interno el mío. Me parece que esto me produce otro tipo de estímulo, que trabajar con textos ajenos es concentrarte en un autor, meterte en ese autor de una manera como disciplinada y rigurosa, que es algo que me enseñó Hessel, me impuso Hessel. En Hessel pude estar leyendo durante un año Kierkegaard, durante un año o 2 Nietzsche, después Dante, después Dostoyevsky. Te podés concentrar, Sí, entonces claro. lees. Yo me doy cuenta que tengo profundas lagunas en mi formación. Y que, Todo el mundo tiene. Sí, bueno, pero cuando estás solo en un lugar como Hessel, tus lagunas se convierten en el océano. Entonces, podés repararla. Y a mí me interesa más leer hacia atrás, en ese sentido, que leer a los costados. Que por otro lado es imposible leer a los costados con todo lo que se está publicando. Bueno, ¿no? pero Sí, pero por ejemplo, uno si puede elegir y... me preguntás la literatura joven, yo conozco... No estás leyendo. No, tengo 5 o 6 nombres que voy picando y voy haciendo algún zapping, pero es tanto, y además tanto y bueno, ¿Eh? porque esto es lo sorprendente. Es lo que yo digo acá, es impresionante todo lo que está publicando, sí. Es para España que la mira por TV. Vos decís eso. Y sí, están tronchados los españoles, nos miran como una especie de... Pero tienen grandes escritores. Javier Marías me gusta mucho, Sí, Javier Cerca. pero tienen la industria, pero no tienen las voces. En alguna feria del libro en Frankfurt, ellos desembarcaron con su poderosa, te estoy hablando de hace unos cuantos años, desembarcaron con su poderosa industria editorial y le preguntaban, bueno, todo bien, fenómeno con la industria, pero a ver, ustedes tienen un García Márquez, tienen un... tienen, Sí, qué tantos, sé yo, tantos. Vargas Llosa, Sí, claro. tienen a Cortázar, tienen a Borges. No lo tienen. Sí. Esto es distintivo. Vos decís Alemania tiene a Thomas Berger, Ingeborg sí. Bachmann, Paul Celan, están Pero, ahí. por favor, sí. Puede ser. España en ese sentido está un poco renga. Hay algunos, por supuesto. Bueno, por eso en este momento a tantos escritores argentinos se lo está publicando allá, ¿no? Y les va que, bien. que publicamos allá, a veces con resistencia, otras como para probar a ver qué pasa, ¿no? Ya te Y digo, ellos publican a los argentinos. ellos decís. publican argentinos. Sí. Hay argentinos que publican allá en Anagrama. Está, Este año han salido varios y muy buenos. Martín Coan, está Coan, está Mariana Neumann, Enríquez, nos hemos traído Mariana, acá, Federico Jammer también. Federico. Hay buenos escritos, buenas voces están traduciendo. Por suerte, y saliendo afuera, Sí, ¿no? ganó el Hamed ahora un pibe argentino, Marcelo Luján, que la venía remando desde hace mucho. Lo leí en los diarios. Vive en España ese chico, ¿no? Vive en España desde hace años. Sí. Siempre le van a decir a ese chico hasta que no se deje la barba. Bueno, como- lo que pasa es que nosotros estamos grandes, entonces Sí. cualquiera es chico, digo. Cualquiera es chico. Sacomano, vos me dijiste que escribís poesía y que nunca la vas a mostrar. Una vez escribí y está guardado en el ropero los pocos ejemplares que me había editado Rodolfo Alonso. Ah, ¿no? se llegó a editar. Se llegó a editar y es un incunable de mi vergüenza.
No, dejemos ahí. No, voy a publicar tal vez el año que viene un libro de reseñas y artículos, porque en los últimos años en Radar yo he escrito mucho, casi totalmente y sobre poesía. Trastormer, Celan, Ingeborg Bachmann, que recién la citaba, Adrián Rich, Robert Lowell, Mark Strand. Ahora sale una edición de Mark Strand en esta editorial de Córdoba, Alción, que es una preciosura de ediciones muy cuidadas, que lleva mi prólogo una nota que había salido en Radar, o sea que... Yo me equivoco si digo que toda tu etapa, tus años en Gesell, que tanto te cambiaron, porque todo esto que me decís, la filosofía, la poesía, nos conocemos de hace muchos años, por eso me aventuro a estas tesis. Unos cuantos. Entonces digo, cambió tu escritura también. Gesell. Creo que la cambió en el sentido que te decía, de esta cuestión de la marca que da la filosofía y la poesía y esa relación que hay entre la poesía y la filosofía, que te hace pensar en lo necesario, en si una palabra es o no necesaria, si una historia es o no necesaria, y en no creértela, básicamente, no creértela, porque la literatura está llena de engolamientos, se entroniza uno, por ejemplo, hace poco lo quisieron bajar a Borges y subir a Saer como si la literatura fuera... No, pero estuvo acá Beatriz Arlo, no fue bajar a Borges, fue decir que el sucesor de Borges pero es Saer, son operaciones como si la literatura fuera una carrera de turf, ¿viste? Borges tiene lo suyo, Saer tiene lo suyo, y bien puesto que y lo tantos tiene. otros. ¿No? Como tantos otros, pero esto de andar armando canon cuando tenemos tantos nombres. ¿Quién se acuerda de Daniel Moyano? ¿Por qué no citamos a Di Benedetto? A ver, con el mismo criterio que entronizás a Saer, podés entronizar también a Di Benedetto. Y pueden convivir perfectamente. Bueno, Saer hablaba mucho de Di Benedetto. Bueno, admiraba a Di fue en Benedetto. algún momento su modelo narrativo, Sí. su paradigma estaba ahí. Sí, sin duda. ¿No? Hay cosas que uno puede reconocer en Saer de Di La Benedetto. literatura, es decir, además, ¿qué sabemos lo que se va a seguir leyendo de acá a 100 años? Es imposible saberlo. Entonces, lo importante es que se siga produciendo y tratemos la de gente que hacer trabaje algo, seriamente. tratemos de hacer algo con este presente y que no sea condescendiente con el presente, no sea conformista con el presente. Igual tenés una mirada muy dura en tus últimos libros sobre el presente. Muy dura. No soy optimista, quiero conservar un resto de esperanza, como dice por ahí John Berger, pero con los dientes apretados me cuesta mucho, porque si vos pensás la realidad de nuestro país en estos días, que y del mundo, Guillermo. es dura, y del mundo. Vuelan bombas. ¿Cuántas guerras hay en el mundo en este momento? La política económica que desde Estados Unidos está proyectando sobre Latinoamérica es de despojo y de pobreza otra vez. Y por otro lado, a la literatura siempre se la está como corriendo. La prueba, lo voy a decir sin pelos en la lengua, es que quedan 2 programas en la TV pública, solamente se ocupan de libros. Esto es inaudito, es una vergüenza, porque esta es una televisión pública. Nunca hubo más, Guille. Pero Nunca tendría que haber, ya que se proponen Ojalá. cambiar, que modifiquen en este aspecto. Bueno, pero acá estamos y desde acá tratamos de traer a los mejores Bueno, autores, mi seguir optimismo, hablando. Y otra cosa te iba a decir, se sigue escribiendo, vos decís la literatura se la acorrala, pero hay mucho vigor. Hay mucho, hay lo que muchos pasa es que autores. se la acorrala desde el mercado, desde la literatura que yo diría berreta, Y bueno, claro. que hay mucha, Hay mucha, que es la que se pero hay buena impulsa. también, pero hay buena. No, ojo. Acá traemos de traer la buena. Dentro del mercado, de lo que se considera el segmento de literatura popular, hay buena literatura. Sin duda. Hay muy buena literatura y nosotros tenemos grandes autores populares. Y Claudia Piñeiro, por ejemplo, Sacheri. Yo te diría Soriano, Bueno. como predecesor. Por supuesto. ¿No? ¿Quién se acuerda? ¿Quién lee hoy a Soriano? Y te nombro también a Fontana Rosa, Sí. el negro. Cortázar. Pero tenemos mucha historia literaria, tenemos Sí. una literatura muy rica en Argentina. Ay, no está todo Tenemos. perdido. No está Sacomano. todo perdido. Quedan 1 o 2 cosas todavía. Señores, cuando temblamos, acuérdese, respire hondo, como dije yo con el último libro de Guillermo Sacomano, respire hondo y léalo, ¿eh?
Gracias. Acá están, los cuentos de Sacomano. Gracias por haber venido, Guillermo. Enseguida volvemos, no se vayan.